El magnetismo es un fenómeno físico por el cual algunos materiales pueden ejercer fuerza de atracción o repulsión sobre otros, incluso a distancia. Esta capacidad de generar fuerza sin contacto fue una de las bases que transformó el mundo. Gracias a que supimos aprovechar este fenómeno, fue posible para nosotros reemplazar gran parte del trabajo físico que hacían los humanos y animales. Lo reemplazamos por máquinas que producían movimiento, fuerza y que además se podían controlar. Sin embargo, todo este desarrollo no habría sido posible sin el descubrimiento de las propiedades magnéticas y más adelante del electromagnetismo. Todo comenzó en Magnesia, donde se observó que ciertos materiales en la naturaleza eran capaces de atraer el hierro. El más importante de ellos fue la magnetita, un mineral de hierro con óxido ferroso, el cual, de forma natural, es un imán, capaz de atraer o mover fragmentos de hierro, esto sin tener que tocarlos. Este fenómeno llamó la atención de filósofos como Tales de Mileto, quien interpretó que la piedra tenía una especie de alma, ya que de alguna forma era capaz de producir movimiento. Más tarde, pensadores como Lucrecio y Plutarco intentaron explicar esta atracción. Ellos propusieron que entre la piedra y el hierro existían emanaciones o movimientos del aire que provocaban este fenómeno. Sin embargo, tuvieron que pasar varios siglos para que la magnetita dejara de ser solo una curiosidad y comenzara a tener alguna aplicación más concreta. En 1269, Petrus Peregrinos realizó el primer estudio experimental importante sobre el magnetismo, el cual está presente en su obra, Epístola de Magnete. En ella explicó que todo imán posee dos polos magnéticos y que, al dividir un imán, no se separan sus polos, sino que se forman nuevos imanes con sus respectivos polos. Además, sus soportes ayudaron a comprender y mejorar la brújula, ya que propuso una aguja pivotada, la cual era mucho más estable y precisa que las brújulas flotantes, que eran las que se usaban en ese entonces. Aunque su trabajo representó un gran avance, no fue hasta 1600 cuando William Gilbert, en su obra De Magnete, entregó una explicación científica sobre el funcionamiento de la brújula. Él igual propuso que los polos opuestos se atraen y los iguales se repelen. Además, propuso que la Tierra es un gran imán, cuyo sur magnético es el norte de nuestro mapa tradicional. No obstante, hasta ese momento el magnetismo y la electricidad se trataban como fenómenos diferentes, que no tenían relación alguna. Sin embargo, en 1820 se daría uno de los descubrimientos más importantes para la humanidad. El científico Hans Ørsted observó que una corriente eléctrica podía desviar la aguja de una brújula. Esto implicaba que había un campo magnético, aunque no pudo explicarlo matemáticamente. Tiempo después, el francés André-Marie Ampère demostró matemáticamente que toda corriente genera un campo magnético. Esto fue clave para crear el electromagnetismo. Este descubrimiento fue decisivo, ya que por primera vez éramos capaces de crear nuestros propios campos magnéticos, de forma controlada por medio de la electricidad. Más tarde, en 1831, Michael Faraday demostró que un campo magnético variable también podía inducir corriente eléctrica. Este principio sería fundamental para los generadores eléctricos. La ley establecía que si el campo magnético variaba en el tiempo, inducía voltaje en un circuito cerrado, y por ende igual hay corriente. Además, se descubrió que al usar bobinas con núcleos ferromagnéticos, se podían construir electroimanes más eficientes. Tras estos descubrimientos, otros científicos siguieron ampliando la comprensión del electromagnetismo. Uno de ellos fue Henry Lenz, quien estableció que la corriente inducida en un circuito siempre aparece en un sentido tal que se opone al cambio que la produce. Más tarde, entre 1861 y 1864, James Clerk Maxwell comprendió que estos fenómenos estaban relacionados y logró unificar gran parte de las leyes de la época en una sola, dando origen a las famosas ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones describen la base de la teoría electromagnética, que explican la relación entre electricidad y magnetismo, además de abrir el camino para la tecnología que vendría en el mundo moderno. El impacto del electromagnetismo en el mundo moderno es casi incalculable. Los aportes de Ampère y Faraday fueron las bases de los motores y generadores eléctricos. Sin estas máquinas, la electricidad de hoy en día sería imposible. Los motores eléctricos, por ejemplo, están presentes en muchos dispositivos, como batidoras, lavadoras, ventiladores y muchas otras máquinas, donde los campos magnéticos permiten crear la fuerza y el movimiento en el rotor.
Por su parte, los generadores eléctricos producen la electricidad que alimentan estos dispositivos, gracias a la inducción electromagnética de Faraday. También existen los transformadores, dispositivos electromagnéticos claves para la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Esta máquina funciona con una corriente alterna que pasa por un devanador primario, el cual genera un flujo magnético variable en el núcleo, el cual induce un voltaje en el devanador secundario. Gracias a este principio, es posible elevar o reducir los niveles de tensión según el número de vueltas en cada bobina. Esto es importante porque facilita y disminuye las pérdidas en la transmisión eléctrica. Los transformadores son, por así decirlo, puentes entre la generación y el consumidor final. Incluso en tecnologías más recientes, como la electrónica de potencia, el magnetismo sigue siendo indispensable. Está presente en dispositivos como inductores, reactores, transformadores electrónicos y filtros. Son importantes porque algunos almacenan temporalmente energía, regulan corrientes y tensiones y mejoran el control en los sistemas eléctricos. Esto es muy importante porque muchos equipos de electrónica de potencia interactúan de forma constante con las redes eléctricas, permitiendo convertir, controlar y proteger los dispositivos que trabajan aquí. Solo con eso, nuestros sistemas de transmisión son capaces de operar a grandes distancias con estabilidad y pocas pérdidas. Por otro lado, en el futuro el magnetismo seguirá siendo fundamental, especialmente en el desarrollo sostenible y en la expansión de las energías renovables. Muchas de estas tecnologías dependen directa o indirectamente del uso de materiales magnéticos y de principios electromagnéticos. La IEA, o Agencia Internacional de la Energía, destaca que los imanes son esenciales en tecnologías como las turbinas eólicas, las cuales además funcionan mediante el principio de generación electromagnética. Asimismo, materiales conductores como el cobre siguen y seguirán usándose para el desarrollo y expansión de fuentes renovables. Incluso en sistemas como los paneles solares, donde no intervienen máquinas rotatorias, el electromagnetismo se sigue usando, ya que de todas maneras para conectarse a la red se requieren de transformadores, convertidores y equipos de electrónica de potencia. Por otro lado, en los vehículos eléctricos el magnetismo también sigue siendo fundamental. Aunque con el tiempo cambian los materiales utilizados en su fabricación, estos vehículos continúan dependiendo de motores eléctricos, que además convierten la energía en movimiento mediante campos magnéticos. Además, su importancia es cada vez mayor, ya que cada año se producen más vehículos eléctricos en todo el mundo. Tampoco se puede olvidar el conocimiento de ondas electromagnéticas que dio origen a las comunicaciones inalámbricas, algo clave ya que gracias a eso tenemos internet, teléfono móvil y otras redes inalámbricas como Bluetooth, que funcionan siempre mediante campos electromagnéticos de radiofrecuencia, tanto para producirlas como para captarlas. Debido a todo esto, el magnetismo sigue siendo indispensable para nuestra sociedad actual. Lo fue durante la industria 2.0, con la masificación de la energía eléctrica, y sigue siéndolo hoy, incluso en la industria 4.0, o también conocida como la era de la interconexión de dispositivos inteligentes. Como hemos visto, sin importar desde qué ámbito se analice, la tecnología moderna continúa dependiendo de máquinas eléctricas, sistemas de conversión y dispositivos basados en campos magnéticos, ya sea con imanes permanentes o regulables como lo son las bobinas. El magnetismo también sigue evolucionando en otras aplicaciones, como motores de mayor eficiencia y nuevas tecnologías médicas. En el caso de la medicina, existe algo llamado resonancia magnética, que permite obtener imágenes detalladas de órganos y tejidos blandos del cuerpo humano. Todo esto se hace mediante el uso de campos magnéticos. Finalmente, muchos dispositivos inteligentes actuales, como sensores o sistemas de control, requieren y van a seguir requiriendo materiales magnéticos con más eficiencia y con menos pérdidas, sin mencionar que las redes inalámbricas seguirán siguiendo las leyes electromagnéticas. Aún así, el desarrollo del magnetismo aplicado también enfrenta desafíos, por ejemplo la dependencia de materiales críticos, ya que muchos imanes permanentes de alto rendimiento utilizan lo que se conocen como tierras raras, cuya extracción y producción se concentra en pocos países, especialmente China. Esto es importante porque genera una dependencia tecnológica y económica. A su vez, siempre existe la necesidad de mejorar la eficiencia de estos materiales, ya que sus propiedades pueden verse afectadas por la temperatura. También se busca que tarden más en saturarse. Incluso los regulables como las bobinas
implican un consumo constante de materiales conductores como lo es el cobre, y esto supone pérdidas energéticas asociadas a su resistencia, debido a que en la práctica no existen conductores perfectos. Todo esto supone un reto que hay que mejorar en un mundo que cada vez demanda más magnetismo en todos sus aspectos.